Buenas tardes, chicos. Soy la doctora Patricia González. Hoy día les voy a hablar sobre la patología de uvea y de mácula. Vamos a ¿Logran ver ahí el PowerPoint? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Se me ha encargado hablarles sobre la patología uveal y de mácula. ¿Eh? Antes de hablar de la patología en general de la uvea, la uveitis, que es la más importante, vamos a hacer un recuerdo de lo que es el tracto uveal. No se olviden la importancia de esta zona del ojo. Entonces, ¿de qué está constituido el tracto uveal? No se olviden de esto nunca. Iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Ya? No se olviden de esto. Vamos a repetir varias veces para que se les pueda quedar bien grabadito. Acá tenemos un ojo enucleado con el cuerpo, el tracto uveal, todito desde el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que está recubriendo a la retina y está delante de la esclera. Si ustedes ven acá, este es un ojo enucleado. ¿Ah? Entonces, definición. El tracto uveal es una capa vascular pigmentada situada entre la retina que está aquí, miren, la retina y la esclera. La retina es de naranja y la esclera por este lado, ¿no? La coroides es todo lo que está ahí, lo que continúa a la parte del iris, cuerpo ciliar y coroides. Que eso quede claro. El tracto uveal es una capa vascular pigmentada que se ocupa de la nutrición del ojo y del mantenimiento de la retina externa. La nutrición del ojo se da a través de la secreción del humor acuoso epitelio del cuerpo ciliar y el mantenimiento de la retina externa a partir de la circulación coroidea. Tenemos todo esto, es el cuerpo ciliar visto desde un corte posterior. Si nosotros nos damos cuenta, es como que la córnea estuviera adelante, ¿no es cierto? Este es un corte posterior, acá está el iris, todo el cuerpo ciliar, y lo que continúa a este cuerpo ciliar es la coroides. Entonces vamos a ir por partes. Ahora vamos a hablar de la uveitis. La uveitis es la inflamación del tracto uveal. El tracto uveal puede responder a cualquier tipo de inflamación ocular con el acúmulo de estos linfocitos y plasmocitos que se colocan detrás de la córnea, ¿no? Se llama pigmento retroquerático. Como vamos a ver, en los procesos granulomatosos, por ejemplo, se encuentra más de este pigmento retroquerático y es una característica de la uveitis, de algunos tipos de uveitis, como vamos a ver. El iris, el cuerpo ciliar y la coroides pueden estar involucrados en una reacción inflamatoria en forma aislada o combinada. Por ejemplo, si se inflama el iris, sería una iritis. Si se inflama el iris y el cuerpo ciliar, se llama una iridociclitis. Y si se inflama la coroides, es una coroiditis. Si se inflamara todo, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides en todo el ojo, sería una panuveitis, ¿ya? Una inflamación de todo el ojo. Entonces, otra característica de las uveitis, y especialmente algún tipo de uveitis que ya vamos a ver, es el hipopio. Si ustedes ven acá, un nivel de, de piocitos, puede a ver si es que la uveitis, además de la inflamación, tiene un de la conjuntiva. Y en cuanto a los datos epidemiológicos, pues podemos considerar que estos son mayormente autoinmunes.
La frecuencia está entre 20 y 44 años de edad. 10 a 35% de las causas de la causa de ceguera y baja visión corresponde a la uveitis. O sea, si nosotros no tratamos a tiempo un cuadro de estos de uveitis, entonces, y esta uveitis no solamente es una anterior, sino también compromete a la coroides y todo, puede quedar un ojo ciego por las complicaciones que va a tener, ¿no? Entonces es importante que nosotros sospechemos de esta enfermedad apenas la vemos. ¿Y cómo vamos a sospechar? Con el ojo rojo intenso que vamos a poder evaluar. Por favor, si tienen alguna duda, me avisan y en cualquier momento preguntan, ¿ya? Si algo no está claro. En el 40% de los pacientes existe una enfermedad subyacente, ¿no? Puede ser una enfermedad reumatológica, una enfermedad infecciosa. Cualquiera de estas enfermedades puede haber. Por ejemplo, en este caso de esta fotografía, ya hay se pueden observar sinequias, quiere decir que el iris por la inflamación se ha pegado al cristalino y esto va a ser más difícil, si no se ha tratado a tiempo, va a ser más difícil que se despegue. Entonces se va a quedar con una catarata complicada, con sinequias y a veces un aumento de la presión intraocular. En cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones y esta hemos considerado primero por la clasificación anatómica. Bien, las uveitis anteriores que están determinadas o se ubican a nivel de la cámara anterior. ¿Desde dónde? Desde el iris. Toda la cámara anterior, que incluye córnea, la parte anterior del cristalino y el iris. Si compromete todo esto, es una uveitis anterior. Lo tenemos la uveitis intermedia, que comprende la parte posterior del iris y el cuerpo ciliar, ¿no? Esta parte comprende la intermedia. Y la uveitis posterior es aquella que comprende desde el cuerpo ciliar para incluida coroides. Entonces, esa es una inflamación más severa. ¿Sí? Existe también la panuveitis. Esta panuveitis nos va a producir un cuadro muy severo en el ojo. Y esto sí, si no se atiende a tiempo, puede llevar a una pérdida del ojo y del órgano, de la visión y del órgano también, ¿no? En el mismo ojo. Otra explicación anatómica en cuanto a los ejemplos que podemos dar. Bueno, la uveitis anterior, por ejemplo, en el caso de la ciclitis heterocrónica de Fuchs. Esta ciclitis heterocrónica nos va a dar una hiperemia conjuntival marcada y una alteración a nivel del trofismo del iris, de manera que va a perder el color, ¿no? Entonces, por eso se dice heterocrómica. Luego, en la uveitis intermedia, por ejemplo, tenemos la pars planitis. En la pars planitis provoca una vitreitis, una inflamación del vítreo, con unos acúmulos blanquecinos, exudados periféricos, llamados snowbank, o sea, bancos de nieve. Y es una característica de una pars planitis, ¿no? Después, una uveitis posterior, tenemos por ejemplo la epitelopatía placoide multifocal aguda. Esta va a producir una serie de lesiones a nivel del polo posterior y mediante un fondo de ojo nosotros podemos observar todas estas lesiones blanquecinas alrededor. Entonces, esa es una epitelopatía placoide multifocal aguda. Hay una uveitis difusa. Esta uveitis difusa, que nos da el síndrome de Burko-Yanai y Arada, es un proceso inflamatorio a nivel de incluso los dos ojos.
¿no? Que van a provocar desprendimiento de retina en ambos, ¿no? Entonces, porque como no tiene un agujero, no es un desprendimiento reumatógeno, no va a ser quirúrgico, sino solamente el tratamiento inflamatorio, con antiinflamatorio. Acá tenemos una fotografía de un ojo con uveitis, miren las características de este ojo rojo, que va a provocar una inflamación intensa del ojo, inclusive esta córnea está opaca, quiere decir que ya está afectando muchísimo más a la estructura misma del ojo, ¿no? Y acá la complicación es siniquias posteriores, siniquias que no permiten el paso adecuado del humor acuoso. Si han visto glaucoma, han visto que es importante la circulación del humor acuoso. Si esto está cerrado, no va a permitir la circulación adecuada del humor acuoso y va a aumentar la presión del ojo, ¿no? Entonces, y además también va a provocar una catarata. En cuanto a la clasificación etiológica, tenemos la uveitis por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos y la uveitis por protozoarios. Las uveitis por virus, por ejemplo, el citomegalovirus. Es característica esta imagen. Según los anglosajones, la han creado como una imagen característica en pizza, ¿no? Si ven las hemorragias, ¿no? Y estos exudados, como que tomate y queso, ¿no? De la pizza característica. Es el citomegalovirus. Por ejemplo, en el caso de las uveitis por bacterias, en el caso de la sífilis, por ejemplo, las uveitis por hongos, en este caso las candidiasis, que van a afectar también la retina y pueden provocar desprendimiento de retina a la larga, ¿no? Si no es tratado adecuadamente y si no se descubre o se sospecha primero, ¿no? Luego las uveitis por parásitos como la toxocariasis y la que es más frecuente, la uveitis por protozoarios, como la toxoplasmosis. Entonces, la toxoplasmosis va a provocar una necrosis a nivel de la retina, pero, entre comillas, no es tan grave porque esto se circunscribe, ¿no? Y después se seca y termina como una cicatriz. Pero como vamos a ver ahorita, en el caso de la toxoplasmosis, tiene una predilección el toxoplasma por la mácula, que es la parte, ya sabemos, la parte más sensible del ojo, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de la clasificación de acuerdo a la evolución, tenemos que existen las uveitis agudas, subagudas, uveitis recurrentes y uveitis crónicas. En el caso de la uveitis aguda, tenemos el síndrome de Reiter, por ejemplo. Si nosotros somos minuciosos en cuanto a la evaluación del paciente y hacerle una buena anamnesis, podemos descubrir que además de esa conjuntivitis, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que es una uveitis, podemos encontrar unos signos de uretritis que el paciente no los va a mencionar y también de artritis. Entonces podemos descartar o por lo menos pensar en que podemos estar frente a un síndrome de Reiter. Por la clasificación también podemos determinar que sea una uveitis subaguda. Por ejemplo, el caso de la toxoplasmosis, que es tan frecuente en nuestro medio. Las uveitis recurrentes por herpes virus cada cierto tiempo pueden manifestarse, especialmente cuando hay una baja de defensas. Y la uveitis crónica, como en la enfermedad de Behçet, que nos va a dar una uveitis recidivante con úlceras bucales y genitales. Miren acá, las úlceras bucales a nivel del paladar duro también, a nivel de genitales y el hipopio
en cámara anterior. El fondo de ojo podemos encontrar hemorragias a nivel del fondo de ojo, características. En cuanto a la fisiopatología, la clasificación nos da 1. Uveitis no granulomatosas y uveitis granulomatosas. Las características son muy claras. Por ejemplo, en la granulomatosa es más que todo insidiosa, el dolor, hay mínimo dolor, por ejemplo, en el caso de las toxoplasmosis. La fotofobia es ligera, en la no granulomatosa más bien no. La visión borrosa es moderada en la no granulomatosa, en cambio en la otra es notable, hay bastante visión borrosa porque compromete la parte posterior, ¿no? Las granulomatosas comprometen mayormente la parte posterior del ojo, por eso son mucho más delicadas en cuanto a su tratamiento. Tenemos los precipitados retroqueráticos, que son los que ya habíamos mencionado, que podemos observarlos acá en la imagen de abajo. Podemos encontrar las sinequias en la no granulomatosa, las sinequias pueden ser ocasionales, ¿no? Los nódulos del iris, en las no granulomatosas no hay, en cambio en las granulomatosas puede haber, pero eso se observa en la lámpara de hendidura. Luego tenemos, en cuanto al sitio, ya vemos, anterior mayormente la no granulomatosa y las granulomatosas posteriores y difusas, o sea, a nivel de la retina, ¿no? El curso es agudo en la no granulomatosa y crónico en la granulomatosa. La recurrencia en la no granulomatosa es común y en la granulomatosa es ocasional. Algunas enfermedades pueden llevar a la recurrencia. Una pregunta, ¿alguien me puede decir dos enfermedades granulomatosas? Chicos, Tuberculosis, doctora. levante la mano a ver. TB. Ya, muy bien. ¿Quién estaba? Levante la mano para saber quién es. TB, a ver, Yani. TB y Puede ser Kelly. Ayuda a tu compañero. Sarcoidosis. Muy bien, sarcoidosis, excelente. Bueno, esas dos más rapiditas, ahora vemos. Acá están. Enfermedades granulomatosas. Tuberculosis, sarcoidosis, lepra, sífilis, blastomicosis, histoplasmosis. Son las más frecuentes. Ahora la toxoplasmosis también se está considerando como una enfermedad granulomatosa. Pues en nuestro medio debemos sospecharlo primero, una tuberculosis, ¿no? Porque ya sabemos que la incidencia es muy alta. Acá vemos una inflamatoria anterior con los precipitados retroqueráticos, como habíamos dicho. Y miren acá, en esta conjuntiva, un granuloma tuberculoso, ¿no? Un granuloma tuberculoso. Entonces, hay que evaluar esas cosas. Otra aquí, cuando los precipitados retroqueráticos están en gran cantidad, se dice es una córnea en grasa de carnero, ¿no? Si ven característicos, como la grasa de carnero realmente. Y hay otras que pueden producir estos precipitados retroqueráticos, pero puntiformes, más finitos, mucho más pequeños, ¿no? Igual acá, miren cómo entra la hendidura, la luz de la hendidura y podemos observar en los puntos en diferentes ángulos. Dentro de los signos y síntomas, es importante que ustedes tomen en cuenta todos estos datos, porque cuando estén en el serum
y estén frente a un pacientito, por lo menos sospechen. Vean, las características de las UVI, por ejemplo, donde no existe secreción conjuntival, ¿no? Porque cuando nosotros vemos secreción conjuntival podemos indicar, es una conjuntivitis, simple y sencillo. Pero en este caso no, es una hiperemia marcada del ojito, dolor y fotofobia. El paciente se va a quejar, me duele, no puedo ver la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay irritación de los nervios ciliares. Hay un dolor localizado o con irradiación ya sea periórbita o a la parte frontal. Eso es lo que se queja el paciente. Se produce por lo general en uveitis anteriores, posteriores y difusas. El dolor y la fotofobia, pero más en la anterior. Y esas uveitis anteriores, por ejemplo, ustedes en el caso del serum saben que no va a haber un oftalmólogo que pueda verlo, entonces ustedes podrían dar, como les voy a dar el alcance del tratamiento de un manejo más sencillo que los médicos no oftalmólogos pueden hacer frente a un caso de uveitis anterior, solamente anterior, ¿no? Entonces, otro síntoma, el ojo rojo, la congestión, como vemos acá, lagrimeo. Si observan con una linterna, pueden encontrar una miosis pupilar, o sea, una anisocoria, ¿no? Porque el ojito dañado va a estar con una pupila pequeña, una miosis, en cambio el otro va a estar normal. Entonces a eso se llama anisocoria, ¿no? Una diferencia entre las pupilas, una grande y otra pequeña, es una anisocoria. Y lo característico, no hay secreción conjuntival. No hay secreción conjuntival. Entonces, todos ellos, dolor, fotofobia, ojo rojo, lagrimeo, miosis y no secreción conjuntival, ustedes sospechen de una uveitis. Podemos encontrar también una ptosis palpebral en algunas uveitis anteriores, ¿no? La iridoclitis no granulomatosa, por ejemplo, la espondilitis anquilosante también puede dar un tipo de uveitis. Si encontramos acá los precipitados retroquerásticos que habíamos dicho, una poliosis, una presencia de las pestañas blanquecinas, el vitiligo, por ejemplo, en el caso del Bocoyanagi arada, esa enfermedad que habíamos dicho que provoca desvimiento de retina bilateral. Entonces el paciente va a empezar a ver borroso y después ya no va a ver. ¿Por qué? Porque se le desprende la retina por la inflamación. Entonces, estas características también pueden dar, aunque no es frecuente en nuestro medio que se dé con este vitiligo o con esta poliosis, podría presentarse, pero no esperemos eso porque no es tampoco patognomónico, ¿no? En el caso de las pestañas y cejas, ya habíamos dicho pestañas y cejas, y la córnea, miren acá, esta córnea está edematizada, ¿no? Está aumentada de grosor, por eso es que está medio opaca, no está transparente como debiera ser. Entonces eso nos está dando un signo de uveitis. Y miren acá el hipopión. Este nivel blanquecino que existe ahí es hipopio. Entonces, una inflamación o infección severa del ojo. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? ¿Qué cosa debemos pedir en ese caso? Empezar por un hemograma completo, un análisis de orina, una velocidad de sedimentación, CR, en humor acuoso. Ojo, en humor acuoso. El PPD, bueno, también puede ser la velocidad de sedimentación en sangre, pero el PCR se puede hacer en el humor acuoso. Un PPD, factor de reumatoideo, un TORCH, un ANA, radiografía de tórax, el HLA-B27 que hoy en día es frecuente, eso también debemos de descartar. ¿Ya? Pero cuando hay un problema inflamatorio, lo ideal es empezar el tratamiento, especialmente en las uveitis anteriores, empezar el tratamiento ya y a la vez darle estos exámenes, ¿no? O sea, no esperar estos exámenes para empezar a darle el tratamiento, sino empezarle ya a dar el tratamiento.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la uveitis? Primero, prevenir las complicaciones, aliviar las molestias, preservar la visión, tratar la enfermedad subyacente. Esos son los objetivos y lo que debemos de tener en cuenta siempre, ¿no? Vamos a ver cómo. Por ejemplo, ¿qué fármacos utilizamos? Los midriáticos, los antiinflamatorios, ¿no? Como los corticoides, por ejemplo, que puede ser local o sistémico. En el caso de que sea una uveitis posterior que comprenda el polo posterior, o sea, la retina, la coroides, entonces podríamos darle sistémicos, corticoides sistémicos. Existen también los implantes de Osurdex. Son corticoide también, es un corticoide, pero miren esta micropresentación. En el dedo, comparativamente con el dedo, es una. Se le aplica a nivel de la pars plana, se inyecta y tiene liberación prolongada del corticoide, de manera que no hay que estarle punzando el ojo cada cierto tiempo. Se puede quedar 2-3 meses y liberando progresivamente, poco a poco, el corticoide para que disminuya la inflamación. Lamentablemente, los corticoides tienen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos del corticoide? Es aumento de la presión y la formación de catarata. Esos son. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? No tener cuidado de la dosis y en cuánto tiempo se le da. Luego se pueden utilizar las ciclosporinas, los agentes citotóxicos como la azatioprina, el metotrexate. Por supuesto, esto ya es un manejo de polo posterior, ¿no? Los agentes biológicos, el infliximab, adalimumab y los quirúrgicos. En el caso, por ejemplo, de que exista una uveitis una vitreitis a causa de la uveitis, que no mejore el tratamiento, entonces hay que hacerle una vitrectomía y sacar todo ese vitrio para que disminuya la posibilidad de estar con inflamaciones frecuentes, ¿no? Esa sería la otra opción. En cuanto a la evolución de los pacientes con uveitis tratada, si por ejemplo ustedes tuvieran un paciente de este tipo con una inflamación anterior, miren, en este caso el paciente había sido un paciente con una inflamación que no regresó a su control, ¿no? Entonces tenía ya la inflamación, ven ahí una vitreitis, el cristalino ya se está opacando, entonces el paciente regresó cuando ya estaba así, ¿no? Pero aparte de eso, ya estaba a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba a tiempo? Porque empezaron a dar los antiinflamatorios y miren, gracias a los dilatadores, se fue liberando esa sinergia que tenía en los 360 grados, ¿no? Acá está, mire, todo pegado y acá está ya liberado. O sea que esa pupila se dilata y se dilata y se constriñe sin problema. En cambio, miren acá, esta pupila ya está totalmente cerrada, ya no hay forma de que con ninguna gota pueda mejorar. Ya no se va a dilatar, se va a quedar pegada, entonces este paciente ya no va a ver. Ahora, si la retina está totalmente adherida y se ha controlado después y todo, se puede operar la catarata, se libera esto, se opera la catarata, se pone un lente intraocular y si el polo posterior está bien, entonces va a mejorar. Pero si no, ya de nada va a servir porque acá el paciente ya no va a ver, ¿no? Entonces ese es el inconveniente. Luego tenemos, a ver, esto es importante, esto que quede para ustedes, ¿ya? Para que cuando tengan que estar en un lugar donde no haya un oftalmólogo, ustedes puedan actuar considerando de que la uveitis es
solamente uveitis anterior. Ahí sí, si no son oftalmólogos, pueden ayudar muchísimo a los pacientes para que no tengan que tener complicaciones por una uveitis. A ver, tomen en cuenta esto. Primero, descartar las causas infecciosas y autoinmunes. ¿Ya? Hay que descartar, porque hay problemas inflamatorios, una iritis, por ejemplo, solita, con los antiinflamatorios que en unos días pueden mejorar y no van a tener ningún problema, ¿no? Porque si es autoinmune, por ejemplo, de todas maneras va a necesitar otro tipo de medicamentos que habíamos indicado, por ejemplo, el infliximab y todo eso, ¿no? Luego, ¿qué tiene que tener vuestro paciente para que puedan tratarlo? Primero, ojo rojo, dolor, fotofobia, miosis, anisocoria, que la pupila esté más pequeña que la otra, que la normal, depósitos retroqueráticos y que no haya secreción conjuntival. Con todo esto, ustedes pueden empezar con el tratamiento. ¿Cómo? Este es un estudio que se ha hecho en México y han llegado a la conclusión de que realmente las personas, los médicos no oftalmólogos en algún momento pueden dar el tratamiento. Así que no se asusten si ustedes tienen esto bajo la manga en caso de que tengan un pacientito, ¿no? Se presente un paciente. Corticoides tópicos, por ejemplo, el acetato de prednisolona 1%, es una gotita. Se le da una gota cada 15 minutos por una hora. O sea, ustedes tienen que observarlo, ¿no? Cuando están en el serum, están solitos ustedes en la posta y van a tener que afrontar al paciente. Entonces, felizmente que cuando uno está en provincias y hace el serum, los pacientitos tienen todo el tiempo del mundo y bueno, el médico también, como está en la posta todo el día, podría hacer el mismo o con la ayuda de la enfermera o el técnico, aplicarle las gotitas como está acá. Entonces, repetimos, una gota cada 15 minutos por una hora, luego una gota cada hora por 2 días, luego cada 8 horas por 7 días y siempre en constante observación. Ustedes le dicen, ya, véngase mañana, véngase de aquí días, dependiendo, ¿no? Y le dan los cicloplégicos. La tropicamida cada 8 horas, por ejemplo. ¿Qué cosa nos permite la tropicamida? La tropicamida es un dilatador. Entonces, ¿qué hace? Que a las 8 horas se cierra, ¿no? Le ponen una gotita y después se vuelve a abrir. A las 8 horas se vuelve a cerrar. Entonces, eso hace que el paciente no termine así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos poniendo las gotitas para dilatar y para cerrar, de manera que si es que nosotros no le ponemos eso, la pupila se cierra y se va a quedar ahí cerradita como acá. Pero si empezamos, en este caso, por ejemplo, empezamos dilatando, se cierra, le volvemos a dilatar. Termina su efecto, que es más o menos 8 horas de la tropicamida, y nuevamente se cierra, ¿no? Cuando se cierra, le ponemos a la tropicamida y se vuelve a abrir. Entonces vamos a impedir que la pupila termine así, cerrada y pegada. ¿Sí? Esa es la idea del cicloplegia. Y los analgésicos como el paracetamol oral, ¿no? En el caso de que presente el dolor, de acuerdo a la intensidad. Si no es mucho, puede ser solamente si es que le duele, ¿no? Ahora, en cuanto a las complicaciones, tenemos las sinequias posteriores, ¿no? Sinequias posteriores, ya habíamos visto acá, el iris pegado, o sea, toda la pupila pegada hacia el cristalino, ¿no? Acá había las sinequias también, las sinequias en este también. Y acá tenemos un iris bombé, así como su nombre lo indica, un iris bombeado. Entonces, ¿qué va a pasar con este iris? Lo que va a pasar es que va a aumentar la presión, porque el humor acuoso está circulando por ahí abajo y no está circulando normalmente. Entonces va a aumentar la presión y va a provocar un glaucoma. Ahora,
La otra complicación, por ejemplo, la cicatriz en la mácula. Si nosotros vemos a través de la mácula, que es la parte más importante de nuestra visión, con la mácula nosotros leemos y reconocemos rostros. Si se nos lesiona así la mácula, nosotros vamos a ver una mancha. Ahora que veamos las enfermedades de la mácula, vamos a poder ver bien eso. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar si es que uno sospecha primero de esa enfermedad, lo deriva a tiempo, si es que, por ejemplo, ustedes ven en un fondo de ojo con oftalmoscopio directo que el paciente tiene un compromiso de mácula, de polo posterior, ya tienen que ver que tiene que irse a un oftalmólogo, a un especialista. ¿Ya? Como conclusión de las uveitis, habría que ver esto. Importante. La uva es una capa vascularizada encargada de la nutrición y mantenimiento de la retina externa. Se ha remarcado el conjunto de signos y síntomas que pueden hacer sospechar a los médicos no oftalmólogos el diagnóstico de una uveitis. Por ejemplo, ojo rojo sin secreción, dolor ocular, disminución de la agudeza visual y fotofobia. El manejo precoz de la uveitis anterior no infecciosa puede ser instaurado por el médico no oftalmólogo con corticoides tópicos, como habíamos dicho. Sin embargo, en casos de uveitis intermedia y posterior, será importante remitir a un oftalmólogo lo más urgente posible. ¿Sí? Me han pedido que les hable de la toxoplasmosis. Vamos a ver algo ligero de la toxoplasmosis para recordarles que es una enfermedad común en nuestro medio. Este tipo de fondos de ojos los encontramos con alguna regularidad. Sabemos que es un parásito, un protozoario intracelular, el Toxoplasma gondii. La infección puede ser adquirida o congénita. Hasta hace unos 15, 20 años se decía de que era solamente adquirida, no había, perdón, era congénita, o sea que el niño nacía con eso. Pero después se ha determinado de que definitivamente no es así. 75 a 80% son asintomáticos al nacer, ¿no? A veces tienen estas cicatrices, a veces pueden estar en la periferia y nunca nadie se va a dar cuenta, excepto cuando de mayorcito se les haga un fondo de ojo y encuentre que las cicatrices están en la periferia y han tenido la suerte de que no les afecte la mano, ¿no? De la toxoplasmosis podemos decir que se produce más frecuentemente en la segunda y tercera década de la vida, o sea, más o menos entre los 20 y 30 años. Es la causa más común, la toxoplasmosis de uveitis posterior. Se han hecho estudios en los cuales las mujeres con cicatrices por toxoplasma, que se les ha descubierto así casualmente en un examen, al embarazarse pueden transmitir al feto el toxoplasma. Este es un cuadro para recordar cómo es el ciclo del toxoplasma, ¿no? Por la ingesta de ooquistes se va a través del gato, de las heces del gato y de los ratones, de alguna manera ingresan a la cavidad oral y luego a través de la vía hepática pueden contaminar ya sea el ojo, la coroides en este caso, ¿no? El cerebro, hígado, riñones, ¿no? Más o menos a través. Si recuerdan eso, lo deben haber hecho en parasitología. Bueno, entonces, en cuanto a la patología, lo que habíamos dicho, se produce una necrosis retiniana focal, ¿no? Y esa lesión, felizmente, que muchas veces es autolimitada, pero justamente la predilección de este toxoplasma gondii, que es la mácula, ¿no? Entonces, si es en un ojo, ese paciente no va a ver a través de la mácula, o sea, no va a poder leer ni reconocer rostros, pero sí va a poder ver con la periferia, ¿no? O sea, que tampoco va a producir una ceguera total, pero sí una alteración en la visión visual, en la más importante. Ahora, algo característico de esta toxoplasmosis y este toxoplasma es cuando una vez que hay cicatriz, miren el tamaño, en este caso es una cicatriz muy grande, y una lesión recidivante
puede producirse al lado de la cicatriz. Miren acá, ¿no? Bueno, acá no pareciera solamente una lesión. Vamos a ver en otro que al lado de la cicatriz se ha producido nuevamente este cuadro, ¿no? Entonces, veamos. Ahora, ¿cuándo puede haber una visión borrosa en esta toxoplasmosis, que es una corioretinitis posterior, ¿no? Es una uveitis posterior. Entonces, si mira, no se está viendo los vasos como en esta otra fotografía. Quiere decir que el vítreo que está dentro del ojo se ha comprometido, entonces hay una vitreitis. Entonces, el paciente va a tener visión borrosa, no va a poder ver bien. Y digamos, en tiempos iniciales va a encontrar esas miodesobses, ¿no? Ahora, se puede encontrar también un ojo rojo, que es no doloroso. Habíamos dicho que la toxoplasmosis es una enfermedad subaguda. O sea, no es que de un momento a otro, me empezó, no, van a decir, sí, un poquito, que empecé hace una semana o dos cuando llega el paciente. En cambio, en las anteriores, sí, ayer me empezó y el ojo rojo y el dolor. En cambio, en esta toxoplasmosis, muchas veces no hay, bueno, no se va a presentar el dolor por lo general, ¿no? La fotofobia sí se va a encontrar, eso sí. Y no está asociado a otros síntomas sistémicos. Luego tenemos, como les había dicho, miren esta característica. Acá tiene una cicatriz antigua y al lado de esa cicatriz se le ha producido una nueva, una reactivación de la toxoplasmosis. Una retinocoroiditis que está localizada. Entonces, en este caso, este paciente, miren, se ve algo, los vasos se están viendo. Quiere decir que por lo menos no hay una vitreitis mayor y tampoco está comprometiendo mucho el ojo, ¿no? O la visión. En cuanto al tratamiento de la toxoplasmosis, la mayoría es autolimitado y asintomático. No hay tratamiento preventivo, no hay forma de decirle al paciente, sabe que tome esto para que nunca más le venga. No, no hay forma. El objetivo de lo demás es prevenir el daño de la retina, ¿no? Y por consiguiente evitar la ceguera. En casos muy, muy, muy severos puede haber desprendimiento de retina, o sea, una inflamación total del ojo con desprendimiento de retina. Entonces ahí sí podría llevar a la ceguera, ¿no? De ese ojo. El tratamiento es más sencillo, por ejemplo, acá. El trimestoprim, sulfamethoxazol, que en otras palabras es el Bactrim, una tableta cada 12 horas, por supuesto, previa evaluación de riñón, ¿no? Un hemograma, examen de orina y todo eso. Se le puede dar trimestoprim, sulfamethoxazol cada 12 horas por unos 15 días aproximadamente y después con más espaciado. En el caso, también se puede utilizar sulfadiazina, pirimetamina más ácido fólico. Ese es otro esquema. La clindamicina también se puede utilizar. Y lo último que se ha visto, que la acitromicina también es efectiva. En cuanto al tratamiento local, la prednisolona local en gotitas es suficiente. Y los ciclopléficos, ya habíamos dicho, la atropina, la tropicamida, para jugar con esa pupila y que no se quede pegada. Las complicaciones, en el caso de la toxoplasmosis, la pérdida permanente de la visión central, si la lesión afecta la fobia, como en este caso, ¿no? Va a haber como complicación un edema macular. Miren esta tomografía de coherencia óptica, una tomografía del ojo. Vemos la mácula aquí, por ejemplo, este es un caso extrafobial, miren, extrafobial, pero la fobia está por acá, es el extrafobial y el edema está a este nivel, ¿no? Porque la fobia está bien, o sea, la agudeza visual de este paciente está conservado. Pero en este otro paciente, justo es en la mácula y justo el edema, o sea, el aumento del grosor es mayor ahí. Luego tenemos las simetrías posteriores y la catarata con simetrías posteriores, catarata secundaria. Luego vamos a hablar de los tumores de la uvea. En cuanto a los tumores de la uvea, tenemos los melanocíticos, los tumores
vasculares y los tumores óseos de la ubre. Ahora explicamos. Dentro de los melanocíticos tenemos el nevus del iris y el nevus coroideo. Estos dos nevus, ya sabemos, no son malignos, son benignos. En cambio, el melanoma del iris, melanoma de cuerpo ciliar y el melanoma de coroides, como su nombre lo indica, sí son malignos. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los tumores vasculares, el hemangioma coroideo y los tumores óseos, el osteoma coroideo. En cuanto a los nevus de iris y de coroides, ya sabemos, ya habíamos dicho, son tumores benignos y las lesiones pigmentadas se encuentran así como lunares. Lo característico, que es muy superficial, con delgaditos, hay agregaciones de melanocitos que están, ¿no? Ahí a manera de puntitos, como de pecas, y no tienen mayor importancia si es que uno los observa y no crecen. Y en cuanto al nevus de coroides, es igual. Es una lesión plana, no muy elevada, más o menos de 1.5 o hasta 5 milímetros de base, y de espesor puede ser hasta 2. Si ustedes observan aquí, está ligeramente elevado, pero no está mucho, como vamos a ver en esta siguiente, en el melanoma de iris, por ejemplo. Miren esta lesión que está elevada, bastante elevada. Se presenta más o menos en la quinta, sexta década de la vida, entre los 50 y 60 años. En el caso de que sea melanótico, no tiene una coloración oscura, ¿no? Pero miren cómo va creciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que hacer. Crecimiento progresivo y poco a poco va creciendo más y más. En el melanoma del cuerpo ciliar, fíjense este melanoma, como con una pupila dilatada, se puede observar. Se va a observar solamente si es que la pupila está dilatada, ¿no? Entonces se erosiona por la raíz del iris, la cámara anterior, o sea, la raíz del iris que se suporta por acá, ¿no? Está empujando el iris. Puede producir catarata o cierre del ángulo, porque con esta protrusión va a hacer de que el humor acuoso no circule adecuadamente y se tenga que empujar el cristalino y provocar una subluxación del cristalino y también elevar la presión. En cuanto al melanoma de coroides, es más frecuente en los adultos. Hay propensión a la metástasis, ya sea a nivel de la mama o del pulmón. Puede haber desprendimiento secundario. Miren cómo es característico esto, es bien elevado. Si ustedes ven acá lo de la retina, nos está indicando de que es mucho más elevado que lo que habíamos dicho en el otro, en el anterior, que no es maligno, ¿no? Y acá, si observan, miren la periferia de este melanoma está provocando un desprendimiento de retina. Este halo blanquecino que está alrededor está provocando un desprendimiento. Y ahora vamos a ver en la ecografía. Al evaluar, podemos ver el fondo en esta figura. Miren dónde se forma. La coroides, acá está la retina, se forma por debajo de la retina, ¿no? En la coroides. Los coroideos, a nivel del cuerpo ciliar, ya habíamos dicho que el tracto uveal está formado por el iris, acá el rosadito, el cuerpo ciliar, que se supone está acá, a este nivel, y a nivel de la coroides, ¿no? En los tres lugares. Miren acá los melanomas, por donde se produce. Entonces, podemos diagnosticarlos a través de una oftalmoscopía directa o indirecta, a través de una ecografía. Miren en la ecografía cómo se está indicando la tumoración y, en este caso, el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina. Podemos observarlo también en una fotografía de fondo de ojo. A color también se puede observar
y en tomografías y angiografías. Acá en esta ecografía podemos ver, dependiendo del ecógrafo, la vascularización que existe a nivel de esa tumoración. Dentro de los hallazgos oculares tenemos el vaso centinela, ¿no? Y habíamos dicho, ¿por qué se produce la subluxación? Porque si esta tumoración coroidea empuja el cristalino, va a sacarlo de su lugar y va a provocar una subluxación, ¿no? Luego puede existir también este melanoma sangra y se va a llenar de sangre todo el vítreo. No vamos a poder ver el fondo de ojo y el paciente tampoco va a poder ver. Entonces nos va a provocar una disminución de la agudeza visual dependiendo de dónde esté la lesión, ¿no? La rubiosis a nivel del iris, o sea, la formación de vasitos a nivel del iris, y en la pigmentación naranja característica en los melanomas. Esa pigmentación naranja es característica. Luego, en cuanto a los hemangiomas coroideos, es un tumor vascular benigno, congénito, que puede ser circunscrito. Si observan esto acá, miren la imagen, ¿no? Es una imagen elevada, más o menos difusa, no está muy clara, porque acá se nota que se está levantando, ¿no? Bueno, la coloración naranja en el poro posterior y nos va a dar un desprendimiento seroso de la retina porque va a empezar a levantar la retina, ¿no? Entonces lo va a hacer más difuso. Y las metástasis coroideas, la mayoría de las metástasis se presentan en la coroides por tumores primarios, más común el de la mama y el del pulmón. Al examen de la angiografía vamos a ver una hiperfluorescencia a nivel de la zona de la lesión, ¿no? del tumor. En cuanto a los tumores óseos de la uvea, tenemos el osteoma coroideo, ¿no? Es un tumor óseo benigno. Miren cómo hay una hiperfluorescencia, felizmente, que es benigno. Puede ser uni o bilateral. Y en la ecografía vamos a ver esta hiperrefringencia también, ¿no? A nivel de la mácula. Puede comprometer toda la coroides. Y respeta el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es una parte de la retina, ¿no? Esa línea blanquecina. Y se puede diagnosticar por medio de una ecografía o de una tomografía. Bien, los vasos que habíamos hablado, acá está, miren cómo va empujando el cristalino, esta masa. Acá se ve mucho más clarita, pues la retina es esta parte blanca, y acá también, como si estuvieran indentando la retina. Está empujando, el tumor está empujando la retina. Luego, para terminar, la patología de la mácula. Ya sabemos que la mácula es la parte más importante de la visión. Es un área de más o menos de 2.8 milímetros de diámetro. La fovea es una depresión en la parte central de toda esta zona de la mácula, situada exactamente en el centro. ¿Y por qué por qué esta zona es la más sensible de todos? Porque tiene la mayor cantidad de conos, ¿no? Y esta zona marrón por la presencia de pigmento xantófilo. Esa es la característica. En una tomografía de coherencia óptica, miren cómo está, es una mácula normal, sanita, y acá la misma mácula, pero delimitado por los colores que nos dan las capas, como de un estudio histológico, ¿no? Entonces cada una de estas capas son las que corresponden a la retina. Dentro de los síntomas de la patología macular, tenemos la disminución de la agudeza central, porque miren, por ejemplo acá, en esta patología de mácula, la lesión está a este nivel central. Entonces, ¿qué va a provocar esa lesión a este nivel? La formación de un escotoma. Entonces, la persona, justo cuando tenga que leer, va a ver esta mancha y va a distorsionarse todo, o sea, no va a poder volver a leer. Las metamorfopsias, por ejemplo, el hecho de que un paciente está mirando un determinado objeto, va a
distorsionarse en el centro, justo donde está la mácula, ¿no? Justo donde está la mácula. Entonces eso se llama metamorfopsia. Entonces puede haber una alteración en la visión cromática y puede haber una micropsia, o sea que con ese ojo alterado va a haber algo más pequeño. En cuanto a las alteraciones de la visión, en lesiones de la mácula en general, se va a producir la distorsión, ¿no? Distorsión, la visión borrosa, la mancha poco a poco va a estar ahí, va a ir aumentando hasta que se torne negra totalmente y el contraste se va a ver reducido. El estudio de la mácula, ¿cómo se hace? Primero, a través de la oftalmoscopía directa o indirecta. Ya deben haber hecho lo que es la oftalmoscopía directa o indirecta, ¿no es cierto? La directa es la que se hace a través del oftalmoscopio directo, más pegadito al ojo del paciente, y la indirecta, aquella que se hace con un aparato que se llama oftalmoscopio indirecto y por medio de una lupa a una distancia aproximadamente entre 80 y un metro de distancia, ¿no? Se puede ver todo el polo superior. Luego, la rejilla de Ansler es una rejilla, una cartilla en la cual lo normal es que se vea así, de forma cuadriculada, simétrica, pero cuando empieza la lesión, miren aquí, empieza a distorsionarse. En ese momento es cuando nosotros debemos actuar y empezar con el tratamiento. Si el paciente ha esperado 1 o 2 semanas que aumente y progrese esa enfermedad, va a haber, mayor distorsión, ¿no? Y la retinografía, que es una foto de un fondo de ojo normal. En cuanto a las patologías más frecuentes, tenemos la coriidopatía central serosa, que es un desprendimiento seroso de la retina, miren, localizado acá pequeñito. Tenemos las membranas etimaculares, ahí esta membrana, el agujero macular, las maculopatías tóxicas, por ejemplo, por la cloroquina, nos da un ojo de buey, y la degeneración macular relacionada a la edad con la presencia de drusas. La coriopatía central serosa, ya habíamos visto ahí en el desprendimiento del epitelio pigmentario, que lo vamos a ver dentro de la tomografía de coherencia óptica, vamos a ver esta separación, es un desprendimiento seroso de la retina. Los factores de riesgo son los corticoides, embarazo y el estrés. Luego tenemos la membrana epirretiniana, digamos más puntual, ¿no? Porque ya les he mencionado, la proliferación de fibrocitos y hialocitos, ¿no? Entonces, miren, cuando esto va aumentando, aquí la membrana se va traccionando y miren cómo los vasos los va haciendo más tortuosos, porque la membrana se está traccionando. En cuanto al tratamiento, la cirugía, se retira esa membrana y el paciente queda mejor, ¿no? El 30% son bilaterales. En cuanto al agujero macular, miren el agujero macular, puede ser por traumatismo, una inflamación, edema macular crónico por un proceso inflamatorio o traumático, miren cómo afecta todas las capas de la retina, ¿no? Y a la tomografía podemos ver esta característica. Mayormente en mujeres de 50 años, miopes, y después de una cirugía de retina. Y en cuanto a la degeneración macular relacionada a la edad, lo clave, característico, lo que tiene que quedar claro para ustedes es, existen dos tipos, la seca y la húmeda. El 85 a 90% de los pacientes hacen seca, o sea que no necesitan tratamiento y lamentablemente lo único que tienen que hacer es controlarse colesterol, triglicéridos, presión. En cambio la húmeda, que es de un 10 a 15%, hacen hemorragia. O sea, cuando una degeneración macular sangra, se llama húmeda. Y a esa hay que ponerle los antiangiogénicos, las ampollas dentro del ojo. Entonces se producen estas drusas, que son acúmulos que se producen a nivel de la membrana del Bruch y el epitelio pigmentario. Esta lila es la membrana la moradita es la membrana de Bruch, perdón, el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch está aquí por debajo. Entonces, las drusas se acumulan a ese nivel, ¿no? Entonces van a ir lesionando. Acá les explico más clarito. La coroides
el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, este lila más clarito. Entonces, esto es lo normal y estos son los de fotorreceptores, ¿no? Cuando empiezan a ver estas drusas que se forman en la degeneración macular, por compresión van provocando un estrés isquémico y se va a provocar estos puntitos verdes, es el factor de crecimiento endotelial. Al producirse este factor de crecimiento endotelial, van a empezar a formarse nuevos vasos alterados totalmente que se van a hacer fácilmente, se van a romper. Entonces, una vez que se va formando estos vasos, miren, en un nivel mucho mayor, ya se produce lo que es la exudación. O sea, para que la degeneración macular se hace exudativa, estos vasos, neovasos, van dañando todo el epitelio pigmentario y van dañando los conos y bastones. A nivel de eso hay más conos, ¿no? Entonces van dañando los receptores y se va a producir la lesión a nivel de la mácula. Y miren, ya esta cara ya no va a poder ver en la parte central, que es la parte de la fovea, ¿no? Y los factores de riesgo: edad, sexo, raza, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, enfermedad cardiovascular, herencia, cirugía de catarata. Esto es lo que tenemos que evitar o disminuir estos factores para que podamos evitar esa enfermedad. Ahora, hay factores de riesgo que no podemos hacer nada: la edad, el sexo, la raza. Nada podemos hacer. Incluso, en cambio, por ejemplo, la hipertensión, las epidemias, el tabaquismo, el resto podemos controlarlo. Si tenemos, por ejemplo, hipertensión o la diabetes o el colesterol alto, entonces, si tenemos un antecedente de papá, mamá con esta enfermedad, nosotros tenemos que cuidarnos de estas otras cosas para que el riesgo disminuya, porque el riesgo por la herencia ya lo tenemos. Por los otros factores podemos controlar, ¿no? Si tenemos hipertensión, hay que tomar las pastillas y hacer de que esa hipertensión se controle. Las dislipidemias igual, evitar el tabaquismo, o sea, si tenemos el antecedente, pues definitivamente no se puede fumar. Eso hay que explicarles a los pacientes, ¿sí? Ya sabemos cómo lo vamos a diagnosticar: la degeneración, bueno, el fondo de ojo con oftalmoscopio y la lupita. Eso es lo que se utiliza. Con una tomografía podemos evaluar si este paciente ya está haciendo una membrana coroidea neovascular, y con la cartilla de Amsler que vamos a determinar si ya está haciendo una alteración a nivel del ojo. En la degeneración macular quedamos normal acá, y cuando ya está avanzada, la lesión oscura a ese nivel. Lo peor de todo, que después de 5 años el paciente que empiece va a tener en el otro ojo también. Tratamiento para la seca: bueno, lo que hay que hacer es tratar de comer sano, ¿no? Complejo de vitaminas, antioxidantes, vitamina C, E, beta-caroteno, zinc, omega 3, luteína, zeaxantina, son los alimentos favorables para eso. Y por último, el tratamiento en la húmeda. Habíamos dicho que la húmeda es la que va a sangrar. Entonces, el criterio es, bueno, está basado el tratamiento en la tomografía y en la angiografía. Si vemos que la tomografía ya está con esa lesión, como habíamos dicho, entonces hay que aplicarle una inyección intravítrea del Avastin, puede ser Avastin, que son los antiangiogénicos, que es el bevacizumab, el ranibizumab o la Awilia, que ahora, digamos, está bastante utilizado. Cualquiera de estos pueden ser, podemos darles a los pacientes pero a su debido tiempo, no puede esperar demasiado, ¿no? Entonces, lo importante con todo lo que han aprendido ahora es saber qué paciente puede estar sufriendo una degeneración macular relacionada a la edad. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado no claro? Chicos.
¿Veis? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, Gracias. doctora. Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora, aquí estamos. Qué bueno, chicos. Cualquier cosa, ya saben, ya con Denise se comunica, yo les puedo ayudar o resolver cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? Sí, Gracias, doctora. Entonces, ya Muchas siendo gracias. siendo las 3, damos por concluida la clase. ¿Ya? Un gusto de Nada que haberlos gracias, doctora. conmigo. Hasta luego. Ya, doctora, Ok, hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. doctora.